¿Cómo están? Que Dios les bendiga a todos los hermanos de las redes sociales. Soy una vez más yo, su servidor, el hermano Iván Aliaga. Y pues bueno, vamos a hablar de hace muchos años atrás. Testimonios escuchábamos, invitaciones escuchábamos por audio en la radio. Pero bueno, en estos tiempos pues donde la tecnología ha avanzado, más que audios queremos ver también en videos. Y el día de hoy traigo una persona, una hermana que nos va a estar acompañando el día de hoy. Mi hermana, ¿cuál es tu nombre? Lorena. Lorena, quiero hacerte una pregunta para ya entrar así en contexto. ¿Sirves a Dios desde que te acuerdas, o sea, desde que has nacido, o de cierta edad has llegado a la iglesia? La verdad, bueno, gracias a Dios, desde que he nacido, mis padres ya estaban en la iglesia. Entonces se podría decir desde que he nacido. Desde que has nacido. A ver, y antes, porque tienes hermanos, pero antes de todo eso, ¿tus hermanos han nacido en cuna cristiana o no han nacido en cuna cristiana? Creo que yo he sido la única afortunada porque ellos no. Su niñez ha sido, se podría decir, mis papás todavía no eran cristianos y ya desde que yo he nacido ya ahí sí. Ya. Y ahora, no te voy a decir que me cuentes algún testimonio o algo así, ¿no? Pero mira, la pregunta que te voy a hacer, como tú has nacido en una cuna cristiana, entonces se supone que siempre como se está en los caminos de Dios, pucha, todo va de maravilla. Pero ¿vos crees que siempre va todo de maravilla o hay momentos donde no van bien? Así lo sincero. A ver, yo creo que Dios ha usado muchas cosas en mi familia que ha hecho que ellos se acerquen de verdad a Dios, y creo que una de esas cosas ha sido la enfermedad que ha sufrido mi papá. Entonces, de esa manera, digamos, ellos han conocido a Dios y han llegado a la iglesia. Eso ha sido la razón por la que ellos han llegado a la iglesia. Ajá. La enfermedad de tu papi. Sí. Ya. Entonces, mira, ahora a lo que me voy es lo siguiente. Que ya tú estando en los caminos de Dios, porque bueno, nacemos, vamos creciendo y obviamente a veces no tenemos uso de razón completo cuando somos niños. Y nuestros padres nos guían por donde ellos quieren que nosotros vayamos. En este caso nuestros padres dijeron, pues bueno, nuestros hijos van a ser cristianos, van a ser evangélicos, quiero que sepan la palabra de Dios, ya. Pero bueno, a ver, te hablo entre tus, vamos a poner 14, 15, 16 años. Cuando ya tenías el uso de razón así completo, ¿tú te sentías bien en la iglesia? O sea, decías, sí, yo quiero ser cristiano, o decías, no quiero ser cristiano. Pero quiero que me respondas así, lo que siente tu corazón. Porque yo he contado muchas veces esto, mira. A mí, y he conocido muchos amigos y amigas que son hijos de pastor, ¿ya? Y pucha, ellos, o sea, están felices. Yo no digo que yo no estoy feliz. Yo no digo que no estoy feliz o que, pucha, me está costando. No. Sino que yo no me siento orgulloso, o sea, de que me llamen, él es hijo de pastor y yo no. Yo me siento orgulloso por mis papás, que ellos son pastores y todo lo demás. Pero para mí es una carga muy grande y yo digo, no merezco esto. Entonces, ¿por qué? Porque yo también he fallado y me he equivocado. Y a eso es a lo que va mi pregunta. ¿En algún momento tú te has pensado y te has replanteado y decir, no quiero ir a la iglesia? ¿O siempre has estado firme en tu convicción de decir, no, la iglesia es lo mío y me gusta servir al Señor? Ya. Entonces, creo que cuando uno es niño, sí, obviamente es como que el papá te dirige todo eso, entonces uno viene, hace todas las cosas aquí. Yo era parte del pequeño Galileo y todas esas cosas, pero a medida que uno va creciendo, uno es como que despierta en uno la curiosidad de muchas cosas que uno no estaba acostumbrado, porque yo he nacido en una cuna cristiana. Entonces era como que las cosas que yo veía tal vez en mi colegio que mis compañeritas hacían o algo así, yo nunca nunca lo había hecho. Lo has experimentado, digamos. Ajá. Entonces ya a medida que uno va creciendo, ya la mentalidad de uno va cambiando, ya cuando es adolescente. Ajá. En la adolescencia, sobre todo, uno es curioso, como dices. Entonces creo que cuando se podría decir de que todo ese
proceso de que cuando yo era niña y hasta adolescente, era como yo servía al Dios de mis papás, digamos, a lo que ellos siempre me decían, yo hacía lo que ellos me decían, pero yo sentía que yo personalmente no había conocido a Dios y lo hacía solamente porque ellos tal vez me lo han inculcado desde pequeñita, lo hacía tal vez por miedo a que mis papás no me reten, no se enojen. Entonces ya sí, cuando ya he llegado a la adolescencia, ha llegado un momento donde yo es como que me he dado cuenta de que no servía a Dios de verdad, o tenía ganas de experimentar las cosas que hacían en el mundo, tal vez tenía ganas de hacer las cosas que yo veía en mis compañeras que hacían. Entonces para mí era un poco eso medio controversial, porque era como que mis papás me han enseñado algo y yo veía otras cosas que tal vez yo quería hacer. Entonces era un poco difícil en esa etapa para mí. O sea, yo quería hacer otras cosas, pero era como que ahí ya estaban mis papás y todo lo que había aprendido. Dicen, mira, esto, o sea, no tienes que hacer esto es malo, y vivir en un mundo donde es normal, digamos, ver a nuestros compañeros o compañeras hacer una cosa, ir a una fiesta, tomar, beber, tener relaciones sexuales y tantas cosas que es normal allá afuera, mientras aquí es muy distinto. Entonces, ya, creo que ese dilema se resuelve para todos los jóvenes que piensan que uno que cuando crece en una cuna cristiana es una bendición. No, así que no es una bendición, es una bendición. Pero cuando llegamos a la adolescencia es donde se complica un poco la situación, porque nosotros, de cierta forma, los jóvenes somos curiosos y queremos hacer o probar qué es, o sea, qué es una fiestita o tomarse algo. Tenemos la curiosidad y simplemente por la curiosidad es donde tal vez el diablo igual entra por ahí y nos hace tal vez pecar, vamos a decir, equivocarnos, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es en ese proceso? ¿Cuándo ha llegado Dios, vamos a decir, a tocar tu corazón y que tú digas, no, si realmente, o sea, yo quiero servir a Dios? Creo que ha sido cuando en todo ese proceso de querer yo tal vez sentir o saber qué se siente hacer ese tipo de cosas que en el mundo se ve, creo que ha sido cuando lo he hecho. O sea, es como experimentado. He experimentado eso que, o sea, yo sabía, porque como estaba desde chiquitita, yo sabía las cosas que no tenía que hacer, sabía lo que era malo, lo que era pecado, pero lamentablemente he llegado, digamos, tal vez a hacer algo que a Dios no le ha agradado. Y he llegado a ese punto que vos dices, cuando yo misma he experimentado, me he dado cuenta, o he llegado a un punto tan bajo o sea, en mi interior, donde me he sentido tan vulnerable, me sentía tan sola a pesar de que estaban mis papás, mis hermanos, o no me sentía entendida. O sea, eran muchas cosas que me han empezado a atacar, que yo nunca había experimentado, digamos, a lo largo de mi vida, y eran cosas nuevas pero feas para mí. O sea, a mi edad eso era, o a esa edad era como que lo peor que me ha podido pasar, o lo peor que he podido experimentar hasta ese momento. Entonces, y yo a lo largo de mi niñez y adolescencia, o sea, a pesar de que tal vez yo venía a la iglesia muchas veces por obligación, pero inconscientemente o tal vez conscientemente, o sea, escuchaba lo que enseñaban. Ibas recepcionando todo lo que decían. Aprendía lo que me enseñaban, el pastor, los líderes, y entonces es como que uno llega a ese momento tan vulnerable, aunque tal vez esté en la adolescencia, pero igual para mí era vulnerable, y me acordaba. O sea, me he acordado de todas esas cosas que a veces decían los pastores en los cultos, que cuando uno a veces peca, o cuando uno se aleja de Dios o hace algo que a Dios no le agrada, o sea, es como que
O sea, ellos decían lo que uno iba a sentir, lo que uno iba a pasar, y uno no hace caso, pues uno tiene que experimentar para recién saber qué se siente de verdad. Es como que cuando nuestros papás nos dicen, y yo me acordaba, y tengo yo como que eso grabado aquí en mi mente. Yo me acuerdo, yo saltaba de silla en silla, allá en La Paz, en la iglesia que mi papá dirigía allá, y yo saltaba con un tubo. Y mi papá me decía, no saltes, te vas a caer. Y yo solo me acuerdo que he abierto mis ojos y todo esto estaba roto. Aquí tengo una cicatriz, todo esto estaba roto, el tubo había pasado. Y solo ha sido Dios para que no pase aquí por mi cabeza, todo el tubo, porque al saltar me había tropezado y todo el tubo casi me lo paso. Entonces, desde esa vez, o sea, hasta el día de hoy, yo veo a niños así jugando, saltando, y yo tengo ese terror y digo, y yo sé que se van a caer y se van a lastimar y va a pasar algo feo. Y a veces nosotros creo que necesitamos experimentar, caernos, lastimarnos y recién decir, pucha, mi papá, los pastores tenían razón, ¿no ves? Sí, porque obviamente mis papás también me decían todo eso, pero como vos dices, creo que uno tiene que llegar a ese punto y donde uno recién entiende. Entonces yo cuando había llegado a ese punto donde solamente, digamos, estábamos yo y Dios, o sea, yo sabía que Dios estaba ahí conmigo y creo que ahí ha sido el momento donde yo he podido experimentar, o sea, a Dios. Creo que desde ese momento yo he conocido a Dios personalmente, porque en ese momento donde yo sentía que nada me llenaba o donde sentía que nadie me podía ayudar, o sea, me acordé ahí recién de Dios, se podría decir, o de lo que siempre me venían hablando, de lo que siempre me aconsejaban, todo. Ahí es cuando recién yo como que caí en cuenta de quién es Dios, de lo que puede hacer Dios en mí, y es como que ahí experimenté el poder de Dios en mi vida, y desde ahí yo quería saber más de Dios, conocer más de Dios y tomar esa decisión de yo personalmente servir a Dios, y no, digamos, porque mis papás me enseñaban o me enseñan, o porque el pastor lo decía. Entonces creo que ahí creo que se queda la palabra cuando dicen Dios en la Biblia le dice a nuestros padres, instruye al niño en su camino, dice, ¿no? Para que cuando él sea grande, entonces, y y eso va. Ellos, los papás, han cumplido instruyéndote. Y ya Él toma el proceso para que tú realmente digas, yo sí quiero servirle a Dios. Entonces, a ver, ¿a los cuántos años ha pasado eso? Que tú has dicho, sí, yo quiero a Dios y quiero a Dios en mi vida. Creo que ha sido ya a los 16 o 17 recién. Ya. Mire, tenía que pasar 17 años. Vamos a decir que en la niñez, obviamente, no tenemos como que... no tenemos maldad, ¿no? Por eso es que Dios y Jesús dicen en su palabra, vengan, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino es de ellos. Entonces, pero después de ahí, yo creo que en 10, 11, 12 años ya tenemos el uso de razón y sabemos si queremos ir o no queremos ir. Y mira, Lore, qué bonito que nos cuentes esto, porque tal vez hay muchos jóvenes, tal vez que están viviendo el otro lado, ¿no? El lado de ser extrovertidos, fiestas, bebida y tantas cosas que hay, ¿no? O hay jóvenes, como en nuestro caso de vos, que están en la iglesia, vienen, pero están así, ¿no ve? Entonces, pues ellos, yo sé que Dios va a tener el momento adecuado para tener un encuentro con ellos. Y ahora ustedes dirán, pero son cristianos y tantos años en la iglesia y cantando y tantas cosas. Déjame decirte que Pedro era igual, era fiel seguidor de Jesús. Pedro botaba hacia borbotones el amor por Dios y todo lo que amaba a Dios. Y Jesús, antes de morir, le dice, Pedro, tú antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y él le dice, no, Señor, ¿cómo? No, yo nunca. Pero justo antes de que cante el gallo, él lo niega. Pero eso no quita que él no lo dejaba de amar a Jesús, porque después Pedro muere crucificado cabeza abajo, demostrando su amor que tenía por Jesús. Entonces yo quiero hacer esta invitación a estos jóvenes que tal vez sienten ese vacío,
como en algún momento cada joven llega a sentir, como lo ha sentido Lore, como lo he sentido yo. El único que puede en ese momento, ¿no?, equilibrar todas las cosas es Dios. Y tienes que tener ese encuentro, porque ella ha tardado un tiempo para tener un encuentro con Dios y decir: yo quiero conocer más de Dios y quiero mi vida, quiero que siempre esté rodeada de Dios, sea en este lugar, sea en otro lugar, donde sea, pero que Dios esté presente ahí. Lore, ¿qué les dirías con tus palabras finales a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento? ¿Qué les dirías para que puedan animarse a dar el paso de venir y conocer? No estamos diciendo que ya queremos que lleguen y cambien absolutamente toda su vida. Simplemente queremos que conozcan de Dios, que conozcan de Jesús. ¿Qué les dirías? Después de todo lo que he vivido, tal vez no sea para algunos tan relevante, pero cada uno sabe lo que vive y lo que experimenta. Y también lo que yo veo en la universidad, o lo que tal vez me cuentan igual algunas amigas. Y yo les diría de que a veces uno, al hacer ese tipo de cosas que para los demás es divertirse, que para los demás es relajarse o vivir la juventud, creo que ese es solamente un nombre, digamos, que se podría dar, o claro, algo que la mayoría dice, pero yo creo que cada uno sabe de que no es verdad, porque, por ejemplo, uno va, ya, dice: me voy a ir a divertir esta noche, estoy triste, mis papás mucho pelean, tantos problemas que uno puede tener, y dice: me voy a ir a distraer un rato en la noche a la disco, todos mis amigos van a ir. Pero uno llega, se divierte, todo, pero eso hay un ratito, es solamente esa noche. Uno llega de nuevo a su casa, los problemas siguen ahí, tus papás siguen peleando, o sea, todo sigue igual, nada cambia. Y ahí y yo creo que ya ahí cada uno se va a analizar uno mismo y sabe que es verdad. Y vuelves a sentir el mismo vacío, vuelves a sentir la misma soledad, la misma tristeza, y no hay nada que te llene de verdad ese vacío que sientes adentro. Y yo también me sentí así cuando he tomado la decisión de hacer lo que para mí era churo, para lo que para mí estaba bien, no estaba tan mal. Y creo que ahí estamos equivocados cuando tomamos esa decisión de o no queremos dar ese paso de ver qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. O sea, yo te invito a que des ese paso, que vos pongas de tu parte y digas: a ver, yo quiero probar. ¿Qué pasa si lo hago? ¿O qué pasa si yo abro mi corazón a Dios? ¿Qué pasa si yo voy tal vez a un culto de jóvenes? Quiero experimentar, o sea, ¿qué voy a sentir? Y tal vez por esa curiosidad que vos vas a tener, vienes con nosotros, participas, y yo sé que Dios, o sea, va a hacer algo en tu vida. Te va a hacer notar de que solamente Él puede darte ese gozo que estás necesitando, esa paz a pesar de los problemas que tengas en tu casa, en tu vida sentimental, con tu autoestima, con muchos problemas que uno como joven pasa. Yo digo que haz la prueba. O sea, tal vez no estás tan convencido de lo que te pueda pasar o de lo que pueda pasar con esa decisión que tomes, pero haz la prueba. Te invitamos a que vengas, a que participes con nosotros, y vas a ver lo bonito que es servir a Dios. Vas a ver la diferencia, o sea, vos mismo te vas a dar cuenta la diferencia que es cuando Dios entra y te toca, porque esa felicidad no se va, la paz que uno siente a pesar de que haya tantas tormentas a nuestro alrededor no se va, sigue ahí. Y es Dios que te va a tocar. Nosotros no vamos a hacer nada, solamente va a ser Dios el que te va a hacer dar cuenta de que solo Él puede ser lo más bonito que te puede pasar en tu juventud. Y creo que eso es lo que puedo decirles a todos los jóvenes que me están viendo, que hagan la prueba. Gracias, Lore, por tus palabras, y con esto finalizamos. Lo que ella dijo me gustó mucho: deja que Dios toque tu corazón. Él nunca te va a obligar a algo que tú no quieras. Él tiene sus procesos, sus métodos. Ella nació en una cuna cristiana. Pasaron 16, 17 años para que Dios diga: pues hija,
aquí estoy, yo soy real, y para que ella también lo sienta. Así que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, y vamos a estar próximamente con más testimonios de jóvenes, pues para que tú puedas tomar esa decisión y seguir con nosotros los caminos de Dios. Bendiciones.